Justo cuando parece que no podría tornarse más difícil de entender la situación de este gobierno, sale con este. ¿Cómo tomaste estos tres cambios? Bueno, a mí me parece, sobre todo el cambio del ministro de Economía, un, no sé, es decir, un acto de suicidio colectivo, no un acto de Mm, suicidio gubernamental, creo yo, porque yo creo, es decir, ¿a quién se le ocurre? Es inconcebible, ¿no? ¿A quién se le ocurre cambiar al mejor ministro de Economía que ha podido tener incluso el país en los últimos años? Porque es un ministro de Economía que empezó a aplicar reformas profundas, reformas que se venían demandando hace mucho tiempo, que nadie aplicaba. Todo este programa de reguladores, de regulación profunda que recién comenzaba a aplicarse, y esta reforma de las asociaciones público-privadas, sí. ¿no? Que era muy interesante. El Congreso llegó a aprobar la ley correspondiente, se envió al Ejecutivo, pero ahora estoy seguro que el Ejecutivo, no estoy seguro, ojalá que me equivoque, pero seguramente que el Ejecutivo no la va a promulgar, la va a observar, porque, claro, es una reforma que concentra el poder de decisión y de ejecución en proinversión, en desmedro de los ministerios, que eran un lastre, que eran un problema, eran un pantano en el que se hundían todos los proyectos, ¿no? Entonces, evidentemente debe haber habido resistencia, y el nuevo ministro de Economía, que es Raúl Pérez Reyes, viene justamente del ministerio que más poder perdía frente a Proinversión, que es el Ministerio de Transportes, ¿no? Ujú. Entonces, no, yo pienso que lamentablemente esta es una reforma que se echa a perder, y es una reforma fundamental. Digamos, este ministro apuntó a dos temas críticos en el Perú, es decir, apuntó al problema de la sobreregulación de la economía, Ujú. que asfixia a todas las Sí. empresas, sobre todo a las pequeñas, que impide la formalización de la economía, que impide el crecimiento. Entonces ese programa de regulador apuntaba a eso. Y luego al problema de la inversión en infraestructura, que es un problema gravísimo, ¿no? Ujú. Hay una brecha enorme, las obras se comienzan y no se terminan, no se hacen, el Estado es un desastre ejecutando, y este ministro en Proinversión había empezado a darle dinámica a esa entidad, adjudicando una serie de proyectos, Sí. ¿no? Y con esta ley, con esta reforma, esto se iba a dinamizar aún mucho más, es decir, íbamos a ingresar a una velocidad muy grande de desarrollo de infraestructura a través de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, me parece lamentable esto que ha ocurrido, ¿no? Lamentable, absolutamente lamentable. Y seguramente por un asunto absurdo, es decir, para tratar de salvar la cabeza, tratar de salvar a Adriancén de la censura, le ha querido entregar la cabeza de Salardi a las bancadas de izquierda para que no voten por la censura de Adriancén, porque evidentemente este era un ministro cuyas políticas iban en contra de los preceptos, pues, de la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, Sí, 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 sí. pero no le ha servido de nada, porque ya Fuerza Popular anunció que va a censurar a Adrián Sen. O sea que de todos modos Adrián Sen va a caer. Sí. Entonces es una jugada absurda. Absolutamente absurdo. Él llega al ministerio después de haber batido récord de adjudicación de APPs. Fue una gestión resaltable, verdaderamente. Y a mí lo que me gustó es que este plan que estás describiendo tú, que contempla otras cosas también, la hizo después de 2 meses de reuniones con diversos representantes de gremios, para entender, ¿no? Para hablar, cosa que no había hecho nadie Claro, en muchísimo tiempo. Eso tiene un mérito enorme. así es, O sea, así es. yo no entiendo quién asesora a Dina Boluarte, porque ella reculó en una primera instancia. Estaba, en teoría, moderándose, estaba recalculando su hoja de ruta. Pero por qué hacer esto? O sea, ¿cuál puede ser una razón? Digamos, sí, es una hipótesis la que tú dices de entregar la cabeza, pero ¿tú crees que sepa algo de lo que está haciendo realmente? Pero ella, yo creo que no tiene, pues lo ha demostrado con el caso de Petroperú, no tiene en realidad ninguna convicción de mercado, de libre mercado, en fin, ¿no? De economía de mercado. No conoce el tema. Y entonces ella se ha plegado de alguna manera a la corriente que había para poder sobrevivir, es decir, a la mayoría parlamentaria, a una especie de respaldo del sector empresarial. Pero
por ejemplo, hubiera podido consultar, si quería hacer cambios en los ministerios, podría haber consultado al sector empresarial precisamente, ¿no? Oiga, ¿a quién me aconsejan? Sobre todo, claro, ella ha tratado de salvar a Adriancén como dé lugar, ¿no? Pero con una jugada pues de barrio, de tercera categoría, una cosa que no tiene, es decir, y ha fallado completamente, y ahora creo que están cambiando nuevamente el gabinete, ¿no? No sé, me imagino que van a nombrar a Arana como primer ministro. Aparentemente Arana sería. ¿No? Sí. Entonces, debe haber habido resistencia de los ministerios a estas reformas de Salardi, tanto para uno y para la otra, porque entiendo que, por ejemplo, este plan de desregulación, claro, algunos ministerios, a la PCM misma, se sentía un poco invadida por los fueros del MEF, porque son temas pues que tienen que ver con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Entonces, claro, oiga, eso nos corresponde a nosotros, que se meten ustedes, y cosas de ese tipo, celos, ¿no? Y se demoró un montón de tiempo por eso en que salga este decreto supremo, que finalmente salió, sobre las barreras burocráticas del INDECOPI, que son barreras que ellos identificaron como 180, 190 barreras burocráticas, que INDECOPI las declara barreras burocráticas, pero se aplican solamente a la persona que denuncia, no tienen validez general, es decir, no sirven para derogar la barrera burocrática para el conjunto, solamente para el que hizo la demanda. Entonces, este decreto supremo iba a ser que fuera para todos, ¿no? Y de hecho salió, pero se demoró un montón por idas y venidas. Pero, no sé, pues por ejemplo, había una medida muy interesante, que es este apagón normativo que iba a haber iba a ser anunciado por la presidenta el 28 de julio, se suponía que se iba a cubrir. Entonces, en agosto y septiembre íbamos a tener un apagón normativo, en donde los ministerios iban a tener que identificar, digamos, las normas básicas con las cuales trabajarían con los sectores, y todas las demás las derogan, ¿no? Eso estaba dentro del plan de Salardi. Sí, estaba dentro del plan de Salardi. Yo me imagino que ya eso ya no va. Pero además tenía, por ejemplo, una propuesta que se llamaba una reforma, el régimen tributario emprendedor, que era una especie de combo formalizador de Elmer Cuba, no sé si que es bien interesante, ¿no? Por el cual, en buena cuenta, suprimes los regímenes especiales, tributario y laboral, creas una escala gradual y creciente para facilitar la formalización, el crecimiento, sin que tengas que dar saltos de la muerte, es decir, pasar de pagar pues unos impuestos tales a de pronto a pagar muchísimos más, y por lo tanto la gente no quería crecer o que se subdividía, en fin, eso lo estaba planteando. Me dicen que eso se planteó en una reunión con Maurate, el ministro del Trabajo, y Maurate dijo, no podemos ver. La CGTP salió con un comunicado diciendo que se quería afectar los derechos de los trabajadores. La misma cuestión de siempre. Claro, con esa mentalidad no vamos a ningún lado. Ahora, anoche reportamos las cifras de Ipsos para Perú 21. ¿Tú te acuerdas en todos los años que ejerciste, alguna vez has visto que un mandatario tenga 2%, o sea, 0% potencialmente? Nunca, jamás. El que batía a todos los ricos era Toledo, ¿no? Que llegó a 8%, me parece. No sé si alguna vez llegó a 7%, pero en general tuvo varios meses estuvo en 8%, ¿no? Eso ya era pues una cosa de una inopia absoluta, ¿no? Es decir, de una falta de... Inverosímil. Casi inverosímil. Sí. Pero tener 2%, esto es gravísimo, pues, ¿no? Sí. De los otros ministros, ¿qué opinas de los otros cambios? Bueno, Raúl Pérez Reyes que es el actual ministro de Economía, era el ministro de Transportes, es un buen funcionario, ¿no? Es un técnico, un economista, pero yo creo que él no va a defender como debería la reforma esta de las APPs, de las asociaciones público-privadas, precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Él representa un poco los intereses de los ministerios frente a un empoderamiento de proinversión. Pero ojalá que sí continúe esa línea, ¿no? Ojalá, vamos a ver. Ahora, el ministro del Interior, general Malaver, es un hombre muy poco conocido, me dicen que nunca destacó mayormente estuvo en una época a cargo del tránsito, de la policía,
por breve tiempo ocupó la jefatura de la DIRIN en la época de Castillo, es decir, la Dirección de Inteligencia ¿no? de la policía. Pero aparentemente, en realidad, aparentemente no, realmente él entró a apoyar fue una de las personas de las que se rodeó Santibáñez cuando era ministro del Interior, es decir, fue asesoró, algún cargo tuvo en la gestión de Santibáñez. Y entonces, en realidad, su nombramiento es una decisión de Santibáñez, no es una manera en que Santibáñez tiene de mantener su poder dentro del Ministerio del Interior. De hecho, hubo una reunión de él con Santibáñez ayer, me parece. Es decir, Santibáñez lo ha convocado. Entonces, es un hombre de Santibáñez a cargo, es una prolongación de Santibáñez en el Ministerio del Interior, ¿no? Que es el 15º, desde el ministro. 28 de julio del 2021. Mira, 2 meses. 15. 2 meses ha estado en el... No Sí. puedes tener... Creo que el promedio de rotación en el Ministerio del Interior es cada 3 meses. Los ministros duran 3 meses en promedio. Sí. Es imposible combatir No contra se la puede hacer criminalidad nada, sí. pues, de esa forma. Sí. Es Sí. una locura. No. Ahora, estamos ya a menos de un año del proceso electoral. ¿Cuál es tu expectativa de lo que tú estás viendo ahorita? ¿Hay alguien que crees que podría revertir esto, hacerlo bien? Bueno, hay que tengan las ideas claras. Bueno, para empezar, antes de que me respondas eso, ¿tú crees que Dina Boluarte va a llegar? ¿Tienes la certeza de que llegue? Yo no tengo la certeza de que llegue, ¿eh? Porque a mí me parece que esta decisión de sacar a Salardi y esta jugada pues de tercera categoría que ha puesto en marcha para la que ha fracasado, tratando de sacarle la vuelta de alguna manera al Congreso también, ¿no? Yo creo que es la gota que rebalsa el vaso de la vacancia, ¿no? Podría ser la gota que rebalsa, es decir, el Congreso podría, digamos, si había un porcentaje menor de personas en el Congreso, de congresistas, que estaban pensando en la viabilidad, en la factibilidad de vacarla, yo creo que ese porcentaje ha aumentado luego de esto, ¿no? Yo creo que está cavando su propia tumba con este tipo de decisiones. Entonces yo no aseguraría que vaya a llegar, ¿no? Porque además, desde el punto de vista del racional, lo que le conviene a los partidos que la han sostenido es tomar distancia, ¿no? Si quieren tener oportunidad electoral. Aunque según una encuesta, en realidad a la gente no le importa mucho, No ¿no? penaliza eso, sí. Entonces, Sí. pero yo no aseguraría que vaya a llegar. Sí, delicado. Pero ¿es posible que pudiera renunciar ella, dar un paso al costado y decir, no, es muy Es difícil? imposible, pues ¿no? si hace este tipo de jugadas para mantener ya no a ella, sino a Adriansen en el poder, imagínate lo que va a hacer para mantenerse ella, ¿no? Imposible. Claro. Bueno, volviendo a la pregunta que te había hecho, ¿cómo ves el panorama conocido hasta hoy? La oferta. Mira, hasta el momento estarían pasando a segunda vuelta 2 opciones de derecha o centro derecha, ¿no? Pero eso puede cambiar porque en realidad el voto por la izquierda está mucho más concentrado. Hay menos candidatos importantes, entre comillas, de izquierda que de derecha. De derecha hay un montón, ¿no? Está López Aliaga, está, bueno, Keiko Fujimori, López Aliaga, Philip Butters, Carlos Álvarez, Alfredo Barnechea, así que lo puedes llamar de centro derecha. En fin, hay un montón de candidatos de cierto perfil, digamos, en la derecha o en la centro derecha. En la izquierda no van a poder postular ni Antauro Humala, ni Guido Bellido, ni Aníbal Torres. Entonces quedan Bermejo, que va a tener, quizá podría tener el apoyo de la minería ilegal, por ejemplo, del financiamiento. Queda, ¿quién más queda ahí? López Chau, ¿no? El López Chau. Bueno, entonces el voto de izquierda se va a concentrar en un número menor de candidatos. Entonces, pese a que la corriente no va con la izquierda en general, incluso en las redes hay una cierta derechización, ¿no? Las redes antes estaban dominadas por la izquierda, hasta hace 2 o 3 años, ¿no? Por lo que llamaban la prensa alternativa de izquierda. Sí. Eso está cambiando un poco, relativamente. Entonces, sin embargo, podría pasar a la segunda vuelta porque el voto va a estar más concentrado, ¿no? Bermejo puede obtener sentencia en 2 casos en cualquier momento, ¿eh? Obstaculización a la justicia están pidiendo 7 años y terrorismo es otro. Las pruebas son contundentes. Yo sinceramente no creo que vaya a poder candidatear.
Y me parece extremadamente generoso de tu parte ponerle una centro-derecha a Barnechea. Yo creo que Barnechea es más de centro-izquierda, en realidad. Centro-izquierda, sí, sí. Sí, De bueno, centro-izquierda. ese es su... Yo pero creo- vive como de derecha, ¿no? Sí, bueno, eso es otro tema. Pero de que él sea de la centro-derecha, no creo. Pero de la derecha, ¿hay alguien que sí sientas que... Bueno, y acá vino Enrique Gersi el viernes pasado y dijo que él ya daba por hecho de que Keiko estaba en la segunda vuelta. Yo no sé si yo pienso eso necesariamente. Bueno, ella tiene una base inamovible, ¿no? Que es este 12, 11, 12%, ¿no? Todavía no ha comenzado campaña, en buena cuenta, o sea que eso quizás lo suba un poco. Acuérdate que la vez pasada, del año 2021, para la elección de 2021, ella comenzó la campaña con una intención de voto de 2%, porque salía de las prisiones, su imagen había sido estigmatizada como corrupta, estaba destruida. José Domingo Pérez logró destruir por completo su imagen, ¿no? Ahora está comenzando con 12%. O sea que yo sí creo que podría pasar a la segunda vuelta. Ahora, ahí están Philip Butters, yo creo que va a dar batalla, ¿Tú cómo ves la candidatura de Butters? ¿La ves con simpatía? ¿Te parece bien, mal, buena, mala? Yo no sé si él es una persona simpática, ¿no? Pero es muy articulado, tiene fuerza, tiene ambición, se expresa con claridad, creo que tiene ideas, fuerza también claras, ¿no? De modo tal que yo creo que va a levantar, Va a llegar ¿no? algo. Va a llegar, podría pasar a la segunda vuelta, ¿no? Podría pasar a la segunda vuelta. Ahí está Porky también, ¿no? ¿Cómo es el alcalde? Bueno, el alcalde depende pues de que termine algo, ¿no? Que termine, por ejemplo, la ruta esta, la vía expreso al sur, que yo no sé si va a poder terminar, porque ni siquiera están listos todavía los estudios definitivos. Creo que no va a poder terminar antes de noviembre. O sea, la digamos. totalidad de la obra no creo que la... No la va a poder terminar pero antes de las auxiliares noviembre. ya están... Lo de la otra, la Ramiro Prialé, que es bien importante también, Muy tampoco bien. creo que la pueda terminar. No sé si va a poder poner el ferrocarril, pues los trenes, ¿no? Eso sería extraordinario. Si pone eso a tiempo, entonces sí tendría posibilidades, ¿no? Pero si no pone ninguna de estas tres cosas, ¿cuál va a ser su oferta? Digamos, ¿qué cosa va a mostrar, no? Esa es un poco la pregunta. Bueno, él ha puesto agua potable en muchos cerros, no sé si se ha llegado como 500, 600 mil personas, no sé a cuántas va a llegar dentro de unos meses. Creo que pensaba llegar a más de 1 millón de personas en los cerros. Eso es importante también, ¿no? Pero, no sé, yo creo que no le va a dar el tiempo como para tener una candidatura sólida. ¿Tú estás de acuerdo con los miembros de la derecha, inclusive, que opinan de que Keiko no debería postular? Mira, que no importa pues lo que yo crea o no crea, se va a imponer la realidad política, ¿no? Si ella es la persona que tiene mayor intención de voto, sería absolutamente irracional desde el punto de vista político, desde su punto de vista, o desde el punto de vista de su partido, porque su partido es el que quiere que ella postule. Ella no quería postular. No sé si ya se decidió, pero hasta hace poco ella estaba decidida a no postular, a postular en todo caso al Senado y respaldar una alianza. Esa era realmente su voluntad, y por eso respiró aliviada cuando su padre declaró que quería ser candidato presidencial. Entonces ella ya ha tenido pues 3 derrotas y eso de alguna manera te genera un cierto trauma, claro. ¿No? Ella no necesariamente quiere pasar por esa experiencia nuevamente, pero claro, la van a presionar internamente porque si tienes esa intención de voto que duplica a la de sus más cercanos seguidores, ¿cómo no vas a postular? Es imposible, desde el punto de vista racional y político, no postular, ¿no? Claro. El estado de la prensa, ¿cómo lo ves? Ahora ya desde afuera, ¿no? Desde un poco de distancia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la prensa? Ha surgido una prensa contraria a lo que había antes, ¿no? Tenía un discurso bastante monocorde en ciertos aspectos. ¿Cuál es el análisis que haces de esa apertura que ha habido? Bueno, ahí efectivamente, bueno, tienes claro, Willax que te ofrece una visión, un punto de vista diferente al de los canales tradicionales, por llamarlos así, ¿no? Entonces, eso es interesante. También en las redes hay
como por ejemplo tu caso y otros casos de periodistas que insurgen, digamos, digamos, con voces cada vez más interesantes y más vistas, ¿no? O sea que yo creo que la cosa está cambiando, efectivamente. Eso va a ser un factor en la elección también importante. Yo creo que va a ser un factor, claro. Claro que sí. Y el candidato que sepa reconocer la fuerza del mundo digital, yo creo que va a estar en bastante buena posición. Así es, efectivamente, ¿no? Claro. Así es. Bien. Gusto verte. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Jaime de Alcaus ha estado con nosotros.